Muy buenas noches, amada iglesia. Nos regocijamos de estar nuevamente juntos este miércoles. Realmente ah, es para nosotros una dicha, una felicidad estar pues predicando el Evangelio, enseñando la palabra del Señor. Es algo que nos apasiona, algo que el Espíritu Santo pues siempre va trabajando con nosotros. Y damos gracias a Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por ese interés de aprender más de la palabra del Señor. Eh, Desde hoy íbamos a empezar nuestro estudio del libro de Jueces, pero vamos a dejarlo por unas 2 o 3 semanas y vamos a tocar un tema que también es muy actual, y sobre todo que también nos invita a reflexionar. Y acá hemos estado hablando de muchos personajes de la Biblia sobre cómo alcanzar los niveles de éxito, pero hoy día vamos a empezar a hablar un poco sobre el sufrimiento. El sufrimiento, creo que mientras todos estamos transitando en esta vida, pues nos hemos topado en algún momento con el sufrimiento. Así que vamos a hablar de algunos personajes relacionados también con el sufrimiento, cómo pudieron enfrentar, cómo pudieron lidiar con ello, que nos puede ayudar muchísimo pues en esos momentos tan difíciles que pasamos. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor, y habla a nuestra mente y a nuestro corazón con tu palabra. Señor, queremos resaltar esos ejemplos de aquellos personajes a quienes tú levantaste y cuyas vidas o sus comportamientos y actitudes pues nos enseñan a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestra mente y que podamos percibir todas las enseñanzas de hoy. Todo esto con el propósito de cambiar nuestras vidas y que podamos reflejar siempre tu gloria. Amén. Pues bien, queremos empezar manifestando pues que vivimos una época en la que se ha vuelto pues común fundamentalmente para los niños y para los jóvenes buscar héroes o modelos de conducta, ¿verdad? O sea, siempre están en eso, siempre de niños pues andan buscando a quién imitar, ¿verdad? Los medios audiovisuales, la televisión, por ejemplo, las redes sociales hoy, esa difusión masiva también que hay ahora, pues pasan rotando continuamente a personas por el candelero pues de la celebridad, ¿no? A muchas personalidades, por ejemplo, del campo del deporte y del espectáculo, se les ve como modelos de conducta y también se les adora como héroes basados en el reconocimiento que se les da o que les dan los medios de comunicación. Tanto cristianos como los que no lo son, los admiran a estos personajes por sus éxitos, por las riquezas, por la inteligencia, por su poder, de repente también por su influencia, por su carisma o por la combinación de algunas de estas características. Y este tipo de admiración ignora pues las preguntas de Pablo, que nos habla en Primera de Corintios, en el capítulo 1, el verso 20, en donde dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Las cualidades que nos resultan impresionantes a la mayoría de nosotros son las cosas que raras veces Dios las considera como importantes. Lamentablemente siempre el hombre actúa así, siempre hace las cosas al revés. Los creyentes de hoy se olvidan con facilidad pues de buscar de buscar en las escrituras modelos de conducta y pasan por alto o evitan ejemplos de cómo las personas de la Biblia lidiaban tanto positiva como negativamente con los sufrimientos, con las pruebas, con las persecuciones. En la medida, pues, que nos esforzamos por llevar vidas de piedad, vidas de misericordia en medio de este mundo
hostil, y a pesar de los contratiempos que podrían desalentarnos, es necesario, pues, que podamos recordar que los creyentes a través de la historia pusieron su mira en las vidas de estas grandes figuras de las Escrituras como modelos supremos de conducta. Obviamente, el modelo más importante del cristiano es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos nos dice en Hebreos 12, los versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó en la diestra de Dios. El mismo autor de Hebreos nos proporciona pues un conjunto de modelos de conducta para la reflexión, para la reflexión nuestra. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos. Hay una lista bastante interesante ahí de hombres y de mujeres de fe. Podemos ver a Abel, podemos ver a Noé, a Abraham, a Moisés, a Rahab también, a David, entre otros. Todos estos personajes, a pesar de sus muchísimas debilidades, vencieron adversidades enormes por medio de la fe. Nos resulta fácil y además natural, pues, querer aprender de las buenas características y de los logros exitosos de los héroes de la fe. Estos se indican en el capítulo 11 de Hebreos, como dijimos. Bien, entendamos esto, miren. La palabra éxito dominante en nuestra cultura ha afectado evidentemente a la iglesia evangélica. Y eso es solamente uno de los factores que hacen que los creyentes pues verdaderamente no comprendan todo el consejo de Dios en varios asuntos que son claves. Si estudiamos los aspectos positivos de las vidas de los modelos de conducta bíblicos, no solo veremos cómo el poder del sufrimiento moldeó su carácter, sino que también podemos aprender cómo lidiaron con los sufrimientos, cómo lidiaron con las pruebas y cómo lidiaron con las persecuciones. Así que en esta noche vamos a hablar sobre el caso de Esteban. Si analizamos la posición estratégica en el plan de Dios, la trascendencia de Esteban es muy importante, puesto que podríamos decirlo que Esteban en algún momento se pone al mismo nivel que Moisés. Fue la muerte de Esteban la que hizo que los creyentes de Jerusalén se esparcieran por todas las partes del mundo y que fueran testigos, porque se realizó o empezó una gran persecución, y eso lo podemos leer en el capítulo 8 del libro de Hechos. El ministerio de Esteban, que justamente se narra en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos, y ahí vemos que antes de su muerte, pues el ministerio de Esteban fue realmente crucial. Él predicó a los judíos grecohablantes en Jerusalén. Por eso se convirtió, como quien dice, en el puente entre la iglesia primitiva desde Pedro, o sea que fue el apóstol de los judíos, hasta Pablo, el apóstol de los gentiles. Esteban no solamente era pues un evangelista poderoso, sino también era uno de los defensores más elocuentes de la fe cristiana que haya tenido la iglesia. Lucas describe claramente el ministerio de Esteban en Hechos,
el capítulo 6, los versos del 8 al 10. Vamos a leerlo. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vaya, qué, qué, eh, uh, qué ejemplo para nosotros que podían escribirse o alguien podría realizar un comentario como este a favor nuestro, ¿no? Miren, es que los judíos grecohablantes estaban molestos realmente con Esteban, porque él exponía de un modo tan convincente e inflexible sobre Jesús y el nuevo pacto como el sustituto del nuevo sistema religioso del viejo pacto de los judíos. La oposición de los judíos rápidamente pues alcanzó un nivel de furia, como quien dice, una furia ciega, que solo se podía satisfacer con sangre. Por esa razón dieron muerte a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. En Hechos 7, 57 al 60 podemos leer. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. El ministerio relativamente breve de Esteban constituye pues en sí una inspiración para todos los creyentes modernos. Su excelencia como modelo de conducta se demostró principalmente mediante su muerte. Podemos aprender muchísimo de su carácter cuando analizamos cómo respondió al verse confrontado pues con la persecución y con la muerte violenta. Esteban, desinteresada y valientemente, hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Proclamó la verdad, a pesar de todas las consecuencias. Entonces aquí podemos ver gracia en el sufrimiento. Miren, veamos desde el principio la elección de los diáconos. Y eso está en Hechos en el capítulo 6, el verso 5. Y dice, agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces se le denomina muy claramente a Esteban como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Desde el principio, esa es la presentación que se hace de Esteban. Y obviamente estaba implícito el término fe, ¿no? Porque está dentro de la idea de la gracia y favor de Dios. En realidad, Hechos 6:8, ¿no? Donde dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y esta frase llena del Espíritu Santo, o sea, se considera desde el verso 5, donde se dice claramente que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Aquellos que tienen fe y el Espíritu, y obviamente ahí estamos involucrados tú y yo, que creemos en el Señor Jesús, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, también tenemos pues lo que merecemos en gracia y poder. Esteban
estaba ciertamente lleno de toda la gracia que él necesitaba para cualquier situación. Y el tipo de gracia del que estamos hablando es la gracia de la bondad hacia otros. Y por fe, definitivamente, pues, Esteban la tenía. Esa puede ser la razón por la cual la iglesia de Jerusalén lo escogió como uno de los primeros diáconos, ¿no? Por esa inclinación, siempre por esa gracia de poder servir, esa bondad, ¿no? Esa inclinación hacia hacer el bien a los demás. Por ese motivo podría, pues, fue tomado en cuenta para ser uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y obviamente eso estaba inclinado para que pueda ayudar a las viudas que estaban descuidadas. Esteban mostró esa gracia para con otros de una manera mucho más poderosa, justo antes de morir. En Hechos 7:60, mientras los judíos, por ejemplo, lo apedreaban, golpeándolo en la cabeza y en el cuerpo, Esteban se arrodilló, miró al cielo y él exclamó: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Mi querido hermano, tanta gracia solamente puede provenir de nuestro Señor. ¿Cómo podía un ser humano expresarles esas palabras tan favorables a aquellos que lo estaban matando? Ese tipo de respuesta llena de fe y de gracia de parte de Esteban fue el resultado de su creencia en que Dios soberanamente él tenía el control de la vida y de la muerte. Por eso Esteban simplemente no se preocupó por protegerse. Él murió feliz y apaciblemente en la voluntad de Dios. Él sencillamente confió en el plan general de Dios. Él confió en el plan que Dios tenía para él y no se defendió para salvarse. Y aquí también entonces vemos la serenidad en el sufrimiento. Cerca del comienzo de su persecución fatal a manos de los judíos incrédulos, Esteban mostró otra señal extraordinaria en este episodio. Vamos a leerlo, está en Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, quiere decir que su expresión facial debe haber sido una de las reprensiones más incomprensibles y aún maravillosas que se haya expuesto contra una intimidación, contra una persecución tan impía, miserable y atroz. Seguramente, pues los oponentes de Esteban se quedaron atónicos y confundidos por una reacción tan atípica, ¿verdad? Sí, la respuesta humana normal, la que muchos creyentes podrían adoptar en una situación semejante, habría sido pues mostrar preocupación, estrés, quizás ira, miedo, inseguridad. Todo lo contrario pasó con Esteban. Esa extraordinaria respuesta piadosa a ese trato injusto, ¿no? Porque él sufrió un trato injusto, cuando leemos claramente en el verso 12, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y no solo eso, sino que también habían acusaciones falsas y tergiversadas que le hicieron a él. Y esto, entonces, la reacción de Esteban nos proporciona pues otro ejemplo de cómo podemos conducirnos en medio de la más difícil circunstancia. La expresión serena y tranquila
del rostro de Esteban proporciona pues más evidencia de que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía una relación muy íntima con Dios. No podemos saber cómo había lucido pues de repente exactamente el rostro angelical de Esteban, pero creemos que en esencia manifestó una tranquilidad y gozos sobrenaturales como resultado pues de estar envuelto por la gloria de la presencia de Dios. El apóstol Pedro nos dice, ¿no?, en su primera carta, en el capítulo 4, en verso 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados por el glorioso Espíritu de Dios. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El otro hombre que reflejó la gloria de Dios en su rostro fue Moisés. ¿Cómo es? Si nosotros leemos los acontecimientos que se dan en el capítulo 7, con ironía podemos ver que los enemigos de Esteban, ¿no?, que lo acusaban falsamente de blasfemia contra Moisés, e inmediatamente Dios refleja su gloria desde el rostro de Esteban. Vamos a leerlo en Hechos 6, del verso del 11 al 15. Y dice la Escritura: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto que acabamos de leer, pues como que lo ubica a Esteban dentro del mismo nivel que Moisés. Dios estaba revelando que aceptó a Esteban como mensajero del nuevo pacto, tan igual como Moisés, pues era el mensajero del antiguo pacto. En el momento pues preciso, en el momento apropiado, Dios había aceptado, por ejemplo, a Moisés como el representante del viejo pacto, pero ahora le tocaba a Esteban ser el representante de Cristo. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, los versos del 7 al 11 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que pertenece o lo que permanece. Entonces, tremendo lo que nos dice las Escrituras. Entonces aquí podemos ver piedad en el sufrimiento. Una verdad que se halla implícitamente en este breve estudio de Esteban es su elevado nivel de piedad. Hemos visto que él estaba
lleno del Espíritu Santo. Y también se le describe de esa manera en Hechos 7:55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Esto fue después del sermón, ¿no? que lo realizó. Y cuando los judíos, pues en su extrema furia de incredulidad, están a punto de atraparlo por última vez y darle muerte. La realidad de estar lleno del Espíritu tiene gran aplicación para nosotros cuando consideramos enfrentarnos al sufrimiento y a la persecución. En Hechos 7:55 dice, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. La traducción lleno, a partir de la forma verbal del griego, pleró, ¿no? Proporciona pues un reconocimiento al significado de estar lleno del Espíritu. Literalmente, estaba continuamente siendo llenado por el Espíritu Santo. La verdadera traducción de ser llenos del Espíritu Santo es llenen, continúen y síganse llenando del Espíritu Santo. A esto se refiere. Entonces, él estaba lleno del Espíritu Santo en Hechos en el capítulo 6. Por eso es que la iglesia lo escoge como diácono. Y constantemente él estaba siendo llenado por el Espíritu Santo mientras ministraba. Y aún estaba lleno del Espíritu Santo al final del capítulo 7. Los capítulos 6 y 7, pues refleja el ministerio de Jesús desde que lo presenta como lleno del Espíritu Santo hasta que muere. O sea, era una persona que continuamente estaba llenándose del Espíritu Santo. Esta comprensión de llenar como una acción continua concuerda pues con el mandato de Pablo en la segunda parte de Efesios 5:18, donde dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, la traducción, como dijimos, sed llenos, debería decir, llénense, continúen y sigan llenándose, no cesen de llenarse del Espíritu Santo. Todos los cristianos pues deben de estar continuamente llenos del Espíritu Santo y por tanto controlados por el Espíritu Santo. Hay un dicho en la informática que dice, y que lo podemos aplicar muy bien, donde dice, basura que entra, basura que sale, ¿verdad? De modo semejante, pues, si nosotros estamos controlados por lo que llena nuestras mentes, lo que llena nuestras mentes, pues, eso es lo que va a salir, o sea, es lo que va a reflejar quiénes somos. Si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras mentes, seremos controlados y seremos renovados por Él y mostraremos una conducta piadosa. El mandato de Efesios 5:18 no quiere decir que tengamos una experiencia mística, ¿no? Y eso lamentablemente, eso es lo que está pasando muchas veces en la iglesia. El ser lleno del Espíritu Santo lo hemos llevado a una experiencia mística. Ser llenos del Espíritu Santo significa que los creyentes deben dejar que sus vidas sean controladas por el Espíritu Santo. Con frecuencia se utiliza pues esta palabra sed llenos o este griego pleró en los evangelios para significar que uno está lleno de cierta actitud, por ejemplo, de la ira y de la amargura. Por lo general nosotros podemos mantener un equilibrio entre la ira y la felicidad, pero por ejemplo si nosotros nos llenamos de ira, perdemos ese equilibrio y seremos dominados por la ira. Asimismo, pues, nosotros como cristianos debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Esteban, pues, al mantener su condición de excelente condición de conducta, encaja, pues, en la idea de alguien totalmente y continuamente lleno y controlado
por el Espíritu. Él no tuvo que hacer ningún tipo de ajustes, ni tomarse unos tiempos finales para hacer un inventario espiritual de su propia vida cuando él vio que iba a morir. No tuvo necesidad de eso. Al parecer, él había llevado una vida consecuente, llena del Espíritu, desde que se convirtió como creyente. Por ende, pues, por lo tanto, era natural que Esteban reaccionara de ese modo, tan confiado, ¿no?, y piadoso ante la persecución y la muerte. Deberíamos poder manejar el sufrimiento hoy día, el cual por lo general es menos intenso de lo que realmente experimentó Esteban. Nosotros deberíamos poder manejar el sufrimiento de la misma manera que él lo hizo. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con el Espíritu Santo que está en nosotros, y él también, ¿no? Y ese mismo Espíritu que lo tuvo Esteban, lo tenemos nosotros. El problema nuestro puede ser que no creamos que podemos manejar una situación de crisis como la que la manejó Esteban. Pero una duda como esa, pues, es injustificada, mi querido hermano. Revisemos nuevamente lo que dice Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, de esto podemos inferir que Dios provee, mi querido hermano, para cada uno de nosotros de una manera especial cuando nosotros nos encontramos en una prueba, en una etapa de sufrimiento o de persecución severa. Es como que si derramara, pues, su espíritu sobre nosotros en una doble porción en momentos de crisis. Ciertamente, eso fue lo que sucedió en Esteban 7. Y de repente a miles de otros mártires que podemos ver a lo largo de la historia de la iglesia. Y también esa es una realidad que muchas veces hemos podido experimentar cada uno de nosotros, tanto como quien habla como el que está en este momento escuchando, ¿verdad? Dios es más que suficiente, mi querido hermano, para suplir todas las necesidades en momentos tan difíciles como el sufrimiento. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, es un versículo que muchas veces hasta mal utilizamos. Pero lo cierto es que si tú tienes una comunión con Él y tú estás lleno de Él, pues definitivamente Dios te va a dar la sabiduría para poder enfrentar esa situación tan difícil de sufrimiento, de persecución que podemos experimentar. Es por eso que no tenemos una razón lógica para temer ni acobardarnos ante la posibilidad de poder sufrir en el nombre de Cristo. Otra evidencia que demuestra la piedad de Esteban en la persecución fueron sus dos respuestas. En Hechos 7, 55, 56 nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él miró a Jesús, mi querido hermano, y con confianza testificó que lo veía a la diestra de Dios. Apartó su vista de las circunstancias difíciles y puso sus ojos en Jesús. Y eso anticipa, pues, la exhortación de Pablo. En Colosenses 3, del 1 al 3, Pablo nos dice,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. La visión espiritual de Esteban, mi querido hermano, era increíble. Sin duda alguna, como resultado de estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Esa visión le permitiría tener una revelación del Salvador resucitado y saber con seguridad que sería recibido en el momento en que él muriera. Tal vez, mi querido hermano, nosotros no experimentemos una revelación o visión como esa, ¿no?, de Jesús en esta vida, salvo que Él no las pueda conceder, porque si Él le place lo dará. Pero en medio de los ojos de la fe, siempre, mi querido hermano, podemos verlo y saber que Él está con nosotros, sobre todo en los momentos más difíciles. Esteban, a pesar de su carrera ministerial bien cortita, fue, fue figura muy importante en las Escrituras y uno de los gigantes de la fe. Quizás solo el Señor Jesús, el modelo de conducta perfecto, y Pablo, ¿no?, también uno de los apóstoles del Señor, podían superar a Esteban como modelo de alguien que supo lidiar con el sufrimiento. Esteban se aferró a las siguientes palabras de David que él manifestó hace siglos atrás. En el Salmo 16, los versos del 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ni mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Mi querido hermano, revisar continuamente la vida de Esteban nos habla pues de esa llenura del Espíritu Santo que siempre debemos tener, que debemos practicarla continuamente, que tenemos que buscarla continuamente. No es que hoy día estoy lleno y mañana no, o más tarde, ya no, continuamente, permanentemente. Y eso nos dará la seguridad de poder actuar con, con paciencia, con sabiduría, en cada uno de los momentos difíciles por los que pasamos, por esas pruebas y sobre todo por el sufrimiento. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, pues tendrás la convicción de que el Señor está presente contigo en las pruebas y que vas a ver su gloria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que todos pasamos por pruebas, pasamos por momentos difíciles, pasamos por el sufrimiento. Gracias porque en tu palabra pues se registra la vida, el obrar y la conducta de Esteban. Modelo que debemos imitar. Debemos aprender muchas cosas de él. Obviamente, nuestro mejor o el modelo perfecto es Jesús. Pero también, Señor, hay instrumentos tuyos que nos hablan, que se puede, Señor, en vencer las adversidades, vencer el sufrimiento, teniendo una confianza plena en ti y sobre todo, Señor, aceptando
tu soberanía. Padre Santo, oramos en esta mañana, en esta noche, por todos aquellos que están pasando momentos de sufrimiento, de dolor. Y oramos, Padre Santo, sobre todo por tu iglesia, por aquellos personas que tú redimiste, rescataste, lavaste, justificaste, que tienen el Espíritu de Dios, pero que están luchando por entender muchas cosas cuando deberían de hacer es buscar de ti, llenarse de ti. Y tú le darás la fuerza, el coraje, la sabiduría para poder enfrentar ello. Oramos por eso, Señor, y oramos también por aquellas personas que no te conocen, para que puedan convertirse a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias por acompañarnos en este día y los esperamos en nuestros cultos presenciales del día domingo a las 9 y a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.